Shabbat Shalom para todos. En este Shabbat, ¿cierto? Zahor, en este Shabbat de recuerdo, vamos a estudiar la Parashat Terumá o Terumá, como allí aparece, ¿cierto? Parashat Terumá, lectura, ¿cierto? Que se encuentra en Shemot 25 al 27-19. Antes de terminar el capítulo, en los profetas leímos, ¿cierto? Sobre 1 de Samuel 15, del 1 al 34, la historia, ¿cierto? De Agag. De Agag, y el Evangelio Marcos, ¿cierto? Del 12, del 35 al 44, que muestra, ¿cierto? Allí también el episodio, ¿cierto? De la vida de Yeshua, algunas cosas relacionadas también con la Parashá, pero más que nada, cuando leemos el Brit Hadashah, en general, siempre que lo vemos está relacionado a la historia. Lo estamos leyendo como la secuencia de la historia de la vida de Yeshua hasta llegar, ¿cierto? Del principio al final. Esa es la secuencia que seguimos, en la comunidad al menos. Así que, para Terumá, como aparece aquí, ¿cierto? En la imagen, habla sobre el Mishkan. Comienza a hablar sobre el Mishkan. Ya un momento pasamos, ¿cierto? De toda la historia de la liberación de Israel, la historia un poco de la revelación del Eterno, ¿cierto? A través de la Torá. Y ahora hay otra gran revelación del Eterno, ¿cierto? Que es el morar su presencia, su Shejinah, en medio del pueblo de Israel. Es otro gran momento, ¿cierto? De revelación divina para el pueblo en aquel entonces. Y se hace, ¿cierto?, esta construcción de el Mishkan, el tabernáculo. Mishkan, ¿cierto?, en hebreo viene del verbo morar, habitar. Mishkan significaría como la morada del Eterno. Entonces, eh, esta porción también recuerda en esta semana, no la porción en sí, sino que esta semana, como estamos previos a la festividad de Purim, ¿cierto? Que es esta siguiente semana, se estudia también la Parashat Zahor, que eh, recuerda, ¿cierto? También nos trae la lectura de que estamos prácticamente obligados a recordar lo que hizo Amalek en el camino, ¿cierto? Al pueblo de Israel cuando estaba de camino, ¿cierto? Por el desierto. Entonces, primero me quiero referir a eso para comentar de qué se trata. El Shabbat Zahor. Y también cómo se relacionaría con esta para allá. Podemos relacionarlo realmente. Bueno, Shabbat Zahor es uno de estos 4 Shabbatot especiales que hay antes de cuando viene Pesach, prácticamente en el mes de Adar. Vienen casi todos estos Shabbat especiales. Tienen que ver con las fiestas, ¿ciertos? Que vienen acá, entre Purim y Pesach. Entonces, antes de Purim se lee lo que vimos, ¿cierto? En Devarim 25 del 17 al 19, donde recuerda el episodio de Amalek. Y recuerda que Israel tiene el deber, la obligación de eliminar la memoria de Amalek. Y el Eterno dice que tiene un conflicto con ellos para siempre. En la Haftará leímos, ¿cierto?, cómo el rey Shaul, que la otra vez, ¿cierto?, vimos en un estudio un poco ese tema, cómo él no ejecutó la palabra, ¿cierto?, del Eterno, en cuanto a sencillamente enemistarse en guerra, ¿cierto?, con este pueblo y acabar con ellos. Esa era la instrucción que tenía Shaul en este momento. Una manera, ¿cierto?, de pagar o de hacer justicia, ¿cierto?, en venganza de lo que hizo Amalek en este momento. Entonces, Shaul no hizo caso, no destruyó todo, de hecho se quedó con el botín y no destruyó ni siquiera al rey. Entonces, bueno, todo mal por ese lado, ¿cierto? Hasta que vino Shmuel el profeta, Shmuel el Naví, y le dice que ya no sería más rey, sería desechado, ¿cierto? Y él por su propia mano ejecuta la palabra del Eterno. En un evento, ¿cierto? También eh, fuerte, podríamos decir. Fuerte. Pero bueno. Luego, ¿cierto? Más adelante vemos que en Shemot se nos dice que Dios está en guerra con Amalek por todas las generaciones. Y es algo que llama la atención, ¿no?
Ahora nosotros debemos entender esta guerra, si es que es por todas las generaciones, pues ¿dónde está Amalek? Se puede identificar en la escritura muchas veces físicamente, pero también nos dice la escritura que todos estamos, por así mencionar, en una lucha espiritual, ¿no? Cada generación. Todos nosotros estamos en una batalla, en una guerra. En Brit Hadashah se nos dice realmente que todos tenemos que estar preparados siempre, porque se está librando, ¿cierto? Una batalla. Y el mandamiento de recordar lo que hizo Amalek, según los sabios también, es uno de los 6 recordatorios diarios que se deben hacer cada día. O sea, valga la redundancia. Cada día se recuerda esta mitzvah. Entonces cada día debemos estar preparados para este enemigo. Cada día debemos saber que se libra una batalla también alrededor de nosotros y nosotros tenemos que estar protegidos en cuanto a eso. Entonces la manera de obviamente luchar es armarse. Dice, y recordamos las palabras de Shaul, que dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los principados, las potestades, gobernadores del mundo, de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, regiones celestes, en las regiones celestes. Tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo hecho todo, estar firmes, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies del apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una de las formas, ¿cierto?, en la cual el pueblo de Israel, después del episodio, podríamos decir, de lo que pasó en el desierto, la revelación del Sinai y el establecimiento del Mishkan, fue justamente que el pueblo debía armarse con el Mishkan. Deberías preparar sus sacerdotes, sus vestiduras, y de hecho las vestiduras representan esto, la verdad, la Torá, la justicia de Dios. Las vestiduras de las sacerdotales representan todo esto. El servicio a Dios, realmente. Entonces, podemos nosotros relacionar, en efecto, esta parashá con el episodio de Amalek. Debemos estar vestidos, revestidos. En alguna oportunidad mencionamos que dentro de la arqueología hay se ha encontrado un mapa. A ver, es un dibujo, piedra en Egipto, que muestra una de las tiendas de campaña de guerra del faraón. No recuerdo qué faraón era específicamente ahora. Pero el diseño que tiene esa tienda es prácticamente es muy similar al diseño del Mishkan que se describe en la escritura, en la Torá. Y esa era la tienda de campaña de guerra del faraón. Y el faraón iba como, él estaba como en los cuartos. Todo el ejército lo rodeaba a él, tenía su tienda y dentro de la tienda había otra recámara donde él se resguardaba. Algo muy similar al Mishkan. Entonces el contexto también para los hijos de Israel de cómo el pueblo de Egipto acampaba para hacer guerra era a través de un Mishkan. Entonces el Mishkan representa para los hijos de Israel en este momento también una manera de guerra, una manera de enfrentarse a algo, a una lucha. Y la lucha ellos ya la vivieron anteriormente, al ser atacados, ¿cierto? Al entrar en la tierra prometida también ellos debían vencer a algunos enemigos, vencer a algunos pueblos. Entonces ellos entrarían en una batalla. Y el Mishkan representaba en aquel entonces justamente una tienda de campaña, por así llamarlo. Eso representa el Mishkan, un lugar de guerra, un lugar de armarse. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros debemos ver? Que para ir, ¿cierto?, a la conquista de la promesa del Eterno, Él pidió a su pueblo que en un momento los guió, ¿cierto?, con la nube de fuego, con la nube también que los cubría del sol de día, con el fuego, ¿cierto?, en la noche, los protegió, los llevó como en alas de águila, siempre les dio de todo, pero en un momento ellos debían también seguir adelante. Y el Eterno les dijo, yo voy a llevar mi presencia en medio de ustedes, pero tienen que saber
cómo, ¿cierto?, dirigirse ante mí. Y para conquistar, ¿cierto?, para dejar la cobardía, ustedes también tienen que saber cómo comportarse. Yo no les voy a decir en todo tiempo lo que tienen que hacer, cuándo marchar, qué hacer aquí, aquí, allá, sino que también tienen ustedes que moverse, prepararse para ese momento. Entonces, el momento del Mishkan tiene que ver con la preparación también de los hijos de Israel, de salir, que el Eterno evitó que salieran por el camino de los Pelishtim, de los filisteos, para que no vieran la guerra y se acobardaran, pero ahora lo está preparando para guerra, pero por medio de la santidad. Y por eso Pablo, ¿cierto?, también menciona la mejor manera de armarse, de tomar una armadura para cada uno, es a través de la justicia, de la paz, de la palabra del Eterno, de la obediencia. No hay mejor manera de armarse que con la santidad. Y el pueblo de Israel debía entender este principio, ¿cierto? Al comenzar a marchar por medio de el desierto, debían hacerlo con santidad, para que la presencia de Hashem su Shejinah, que la palabra Shejinah es una palabra aramea, no aparece en la Torá, sino que aparece en el Targum. Y es justamente como ellos se refieren a la morada de Dios, a la presencia que reposaba ahí en el Mishkan. Ellos le llaman Shejinah como la presencia que habita el lugar. Entonces, los hijos de Israel se prepararían entonces, de aquí en adelante, para saber cómo enfrentar a estos enemigos. Entonces tiene también sentido la Parashat Zahor junto con esta Parashá, realmente. ¿Qué es lo que representa Amalek? Hay varias interpretaciones de los sabios en cuanto a esto. Un midrash conocido, ¿cierto? Que Amalek hacen un juego de palabras y dice, significa el que te enfrió en el camino. Tú estabas, ¿cierto? Como un recipiente de agua hirviendo. Todo tu ser, ¿cierto? Clamaba, cantaba al Señor cuando cruzaste el Mar Rojo, estabas alegre, te dirigías solamente hacia Él, pero alguien vino por la espalda, te atacó y finalmente te enfrió. Te echó un balde de agua fría, prácticamente. Eso es una explicación del Midrash. Pero también hay otra explicación en la gematría, por ejemplo. em, ay, ay, perdón, necesito revisar, no quiero decirlo mal. Se me enredan las letras de esta palabra. Hay una palabra que está relacionada con la gematría de Amalek. Amalek tiene una gematría de, ¿cómo se llama? De 240. Es decir, si uno suma las letras de Amalek, la Ain, la Mem, la Lamed y la Kof, eso suman 240 en hebreo. Y hay otra palabra que suma 240 que es la palabra Safek. Safek. Y Safek en hebreo significa duda. Entonces, según, ¿cierto? La interpretación que le podemos dar es que Amalek está relacionado con la duda. ¿Y de dónde se sabe o se saca esto? Porque uno podría tomar cualquier gematría, ¿no?, que sumara 240 y relacionarlo. Pero hay un verso en Shemot 17 que dice, los hijos de Israel en un momento dijeron, ¿está pues Dios en medio nuestro o no? ¿Está con nosotros o no? ¿Entre nosotros o no? Hay una duda allí. ¿Está o no entre nosotros? Dijo el pueblo en ese episodio. En Éxodo 17. Cuando vino Amalek, el pueblo se preguntó, bueno, ¿está entre nosotros o no? ¿Por qué nos pasa esto? Cuando dice vino Amalek y atacó a Israel en Refidim. Entonces la palabra duda, Afek, se relaciona con Amalek. Y de Amalek se dice que ellos no temieron a Dios. La Torá dice, no temió a Dios. Eso significa que no tuvo temor de Dios, por lo tanto, te atacó a ti también. O sea, no le importó que Dios estuviera contigo, simplemente te atacó. Entonces, Amalek desafía directamente de esta manera al Eterno. Por eso hay una riña allí. Pero representa también este escenario, ¿cierto?, que se planteó en Israel en aquel entonces, la duda. Esa batalla que hay dentro de nosotros por la emuná, ¿cierto?, la fe, la confianza, la fidelidad y la duda. ¿Creemos o no creemos? En cada momento, ¿cierto?, que dudamos de Él, del Eterno, parece que algo tiende a pasar.
O al revés, pasa algo y dudamos. Dudamos de su fidelidad, de su confianza. Muchas veces pasan episodios difíciles y dudamos de él. El pueblo de Israel debía armarse, ¿cierto? Y saber que el Eterno estaba en medio de ellos. De hecho, el pueblo dudó. ¿Está Dios entre nosotros o no? Dice la Torá. ¿Y qué dice esta para allá? Y yo habitaré en medio de ellos. Es decir, una forma también de aplacar esa duda es saber que el Eterno está en medio nuestro. Y es que el pueblo viera, ¿cierto? Que Dios estaba en medio de ellos, realmente. Lamentablemente, ese episodio, ¿cierto? De la duda, de hecho, algunos sabios comentan que si Israel no hubiese dudado y no hubiese tenido ese episodio de Amalek, quizás no hubiese necesitado el Mishkan. Otros también comentan que si Israel no hubiese cometido el pecado del becerro de oro, como lo dice el profeta Jeremías, no hubiese necesitado del Mishkan. Si ellos hubiesen estado preparados y hubiesen sabido que el Eterno estaba en medio de ellos, aunque no lo vieran, aunque algo, no sé, no estuviera allí siempre visible, no estuviera siempre ahí la nube, siempre hay algo que ellos vieran, si ellos hubiesen sabido que el Eterno siempre está en medio nuestro y de ellos, no hubiesen necesitado un Mishkan, comentan algunos sabios. Entonces hay una batalla aquí, en el fondo, y es el tema de la duda que se instala en los corazones de cada uno. Por eso es importante, vemos el remedio aquí en esta para allá, la Kedushá, la santidad. Cuando hay santidad, cuando el pueblo se prepara, cuando hay una visión clara del diseño, ¿cierto? Que Dios establece para nuestras vidas y para la vida de toda la nación, en ese momento ya no hay duda. Se aplaca la duda y el pueblo está seguro de lo que tiene, de lo que está haciendo. Entonces, la manera en que el Eterno trató con Israel, este tema de las dudas y posteriormente algunas quejas y otras cosas, es dándole seguridad a Israel de lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. ¿Qué tenía que hacer? Y allí también uno encuentra, ¿cierto? En esta para allá, que el Eterno no solamente le da a Israel las instrucciones de qué es lo que debían hacer, sino que le da el diseño. El diseño y la forma de lo que tenían que hacer. No solamente le dio la instrucción, sino les dio el diseño, la forma, lo que hay detrás, la esencia, lo que se muestra, lo que se deja ver, lo que deja también pie para la imaginación, para empezar a conectar internamente con el pensamiento de nosotros. Bueno, voy a entrar un poco entonces en el tema de la parashá. Aunque ya estamos hablando en verdad de toda la parashá. Hicimos allí una mezcla de todo. Comienza esta parashá diciendo, Daber el Bene Israel, Beikuli. Dice, recojan para mí, tomen para mí. Terumá, met koli shasher, idvenu libo, tikhu et trumati. Entonces dice, Hashem le habló a Moshe, diciendo, tomen para mí, recojan para mí. Una trumá, una ofrenda, una contribución, algunos dicen que esta trumá no hay una traducción tan cercana porque trumá viene de la raíz de alzar. Entonces es como una ofrenda alzada, es como una, una dedicación, un producto dedicado, quemado probablemente, llevado como un sacrificio. Y le llama trumá para mí. De todo varón, dice. Dice Kolish Asher. Dice todo varón que Idvenu libo. Y ahí dice una palabra interesante. Dice Idvenu libo. La palabra Idvenu tiene que ver con la palabra Nedivut en hebreo, que significa generosidad. Dice todo varón, toda persona que sea generosa de su corazón. Tikhu et trumati. Traerán mi truma, mi ofrenda. O una ofrenda para mí. En realidad dice mi ofrenda. Tomarán mi ofrenda. Entonces, aquí comienza la parashá diciendo, tomen una ofrenda para mí, de todo aquel que tenga bondad, que tenga generosidad en su corazón. De él tomarán mi ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda del Eterno? De aquí desprendemos de aquel que tiene un corazón generoso. Todo varón o toda persona, toda mujer, toda persona que tiene
generosidad de corazón, toda ofrenda que viene de ese corazón, todo lo que viene de ahí, un corazón generoso, es una ofrenda para el Eterno. Ahí podemos desprender una enseñanza inmediatamente. Toda persona que es generosa, todo lo que da, todo lo que tiene y todo lo que da, el Eterno lo considera una ofrenda para él. Sea que lo demos, como ayer hablaba, ¿cierto? Nuestro hermano Juan Carlos, sea que lo demos para el Eterno, para el prójimo. Todo aquel que da con un corazón generoso, el Eterno lo puede considerar como que es una ofrenda para él. Porque dice, recogeréis mi ofrenda. En hebreo literalmente dice trumati, mi ofrenda. Entonces, todo aquel que tiene generosidad y que da, el Eterno lo considera como que lo da, le da a él también. Sea que le llevemos a él o a nuestro prójimo. Esa ofrenda es para él. Por eso es importante la generosidad. Una forma, ¿cierto?, de, por ejemplo, de trabajar la duda, ya que hablábamos de la duda hace un momento, es con la generosidad. Cuando una persona es generosa, no duda en dar. ¿Y cuál fue el problema de Israel con el tema de Amalek? La duda. ¿Está Dios entre nosotros o no? O sea, nos atacan. ¿Está Él o no entre nosotros? ¿Él nos está respaldando o no? Cuando una persona es generosa y da abiertamente y de corazón alegre, no tiene duda en dar. Sencillamente abre su mano para darle a los demás. O abre su mano para darle a la obra o al servicio del Eterno. ¿Cierto? Donde nosotros consideramos que llevamos nuestras ofrendas para Él. Obviamente, entonces, ¿qué es lo que implica esto? Que cuando nosotros damos, ¿cierto? Con un corazón alegre, el Eterno todo lo considera como que viene de Él. No hay duda en el corazón. Aquella persona que abiertamente da y no tiene dudas en dar, el Eterno lo considera como una ofrenda para Él. Es generoso. Pero aquella persona que le cuesta dar, no es considerada como una ofrenda para mí. Porque de hecho, dice claramente al comenzar esta para allá. Traerán de entre los hijos de Israel, ¿cierto? Que escojan, dice, escojan una ofrenda para mí. De partida ustedes van a escoger algo. No me van a dar cualquier cosa, escojan. Y luego leemos, ¿cierto? Oro, plata, aquí, allá, bronce y cosas de mucho valor. O sea, escojan lo mejor. Y eso será una ofrenda para mí. Entonces, la generosidad tiene que ver con la generosidad, ¿cierto? Y, perdón, la generosidad tiene que ver con la bondad, con la generosidad. Perdón, me repetí, lo siento. Esta ofrenda tiene que ver con esto que mencionábamos. Realmente, una persona que es generosa de corazón puede dar una ofrenda y eso lo considera el Eterno como si fuera de él mismo, como si fuera algo propio de él. Por lo tanto, ya aquí podemos ver solamente eso escogido que la persona sacaba de su corazón es considerado una ofrenda para él. Cualquier otra cosa que nosotros demos que no sea con un corazón generoso, no es considerada, como dice ahí, trumatí, mi ofrenda, sino como una ofrenda tal vez, pero no como mi ofrenda. Y ahí hay una diferencia entre dar una ofrenda y entre dar mi ofrenda. Dice la parashá. Mi ofrenda es aquel que da generosamente en su corazón. Eso es llamado en la Torá mi ofrenda. Y una ofrenda sería cualquier otro donativo, pero que no es con generosidad, simplemente de corazón. Entonces, podríamos conectar esto con el verso que leíamos de Amalek. ¿Quiénes son realmente los que daban aquí? Los que no dudaron. ¿Quiénes son los que dieron ahí? Los que en el episodio de Amalek no dudaron. Probablemente. Los que siempre sintieron que el Eterno estaba con ellos y que era su deber y que era una manera de retribuir cómo Él estaba con ellos. Esto que yo tengo no es solamente mío, sino que es de Él. Y Él siempre ha estado conmigo, por lo tanto, Él me ha ayudado a conseguir todo esto. Podríamos decir claramente que aquellos, ¿cierto?, que no dudaron son los que dieron su ofrenda para el Eterno. Y ahí lo conectamos, ¿cierto?, con nuestra parashá. Luego dice, Vesota trumá, asher tithu meitem. Dice, esta es la trumá que recogeréis o tomaréis de entre ellos. Dice, utgelet, vergamán, zahab, vejesef, unehoshet, perdón.
Betolat, Shani, Beshesh, Beazim. Esta es la ofrenda. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Shesh y Sim. Entonces esta era la ofrenda. La ofrenda también requería algo específico. Entonces, de aquí también entendemos nosotros que una persona generosa de corazón da algo específico. El Eterno pidió algo específico. El Eterno no quiere tampoco cualquier cosa. No es que le sirva cualquier cosa. A él le sirve algo específico. Lo que podía ser dedicado, ¿cierto? Y podía construir este Mishkan. Lo que puede construir su morada en medio de nosotros, del pueblo de Israel. ¿Cuál es la ofrenda que él requiere? Una ofrenda a través de la cual él pueda establecer su morada en medio nuestro. Esa es la ofrenda que él quiere. Entonces, una ofrenda que simplemente es dar lo que a mí me place o sin pensar que es lo que estoy dando, tampoco tiene tanto sentido. Al menos en esta porción o en este momento de la Torá, la ofrenda es algo específico. Por lo tanto, lo que construye la morada del Eterno en medio de su pueblo es algo específico, es algo que Él requiere. No podemos dar todo lo que tenemos o todo lo que queramos, sino lo que Él requiere. ¿Y qué es lo que Él pide? Justicia, bondad, misericordia. Y por supuesto en esta para allá, oro, plata, bronce. Todo eso comparado con la Torá. La Torá fue comparada con muchos de estos puntos de acá. Porque, de hecho, bueno, no vamos a entrar en ese análisis, pero muchas de estas cosas tienen una representación en la Torá. En los valores, ¿cierto? En los atributos que tiene el Eterno, en su bondad. Representan también parte de la personalidad, por así decirlo, de cómo conocemos al Eterno. Por lo tanto, cuando nosotros damos una ofrenda, que es una ofrenda del Eterno, es una ofrenda que piensa, una que es generosa de corazón, y es una ofrenda también que piensa en que esto está logrando que la presencia del Eterno esté y se manifieste en medio nuestro. Algo también para pensar. Si yo doy una ofrenda simplemente por darla, está bien. Pero si yo ofrendo porque mi ofrenda sé que puede traer que la presencia, que el Eterno, que su obra se establezca en medio nuestro, allí tiene el poder y se llama Trumatí, mi ofrenda. Dice la para allá. Dice esta para allá también, Veazuli Mikdash Veshehanti Betoham. Una frase célebre de la Torá. Veazuli. Dice, y harán para mí Mikdash, un santuario. Veshahanti Betoham. Y habitaré, perdón, Veshahanti, yo habitaré, Betoham, en medio de ellos. Ahora, ahí dice en medio de ellos. Y ya, yo creo que ya lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Nos dice como en medio de él, del templo, ¿cierto? No dice en medio del templo, sino, o del santuario, perdón, sino que dice en medio de ellos, refiriéndose a el pueblo y no al santuario. Por lo tanto, la intención del Eterno es poner su morada, su santuario, su presencia que habita allí, que es lo más importante, en medio de ellos, el pueblo. Ese era el objetivo, habitar en medio del pueblo. Entonces, hemos visto, ¿cierto? Ya algunos puntos eh, interesantes también de esta parasha. Esta palabra Veshahanti también aparece, por ejemplo, en Reyes cuando se establece el templo. También dice Veshahanti betoch bene Israel velo ezov et ami Israel. Dice, tabernaculizaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Cuando cumpla con la promesa que hizo David cuando Salomón construyó, ¿cierto? El templo. Dice, yo tabernaculizaré, esta palabra, que es bastante bonita. Yo habitaré en medio de ellos y no abandonaré a mi pueblo Israel. ¿Cuál es el objetivo de que Él habite en medio nuestro? No abandonarnos. ¿Qué es lo que representa muchas veces el abandono? El exilio. La distancia del Eterno. No hay templo.
Cuando no hay templo en la Torá, en toda la escritura, en la Mikra, cuando no hay templo, hay un abandono de la presencia del Eterno. Cuando el pueblo está fuera de Israel, hay un abandono también, por así decirlo, del Eterno. Hay un ocultamiento. Entonces, el objetivo de que haya un Mishkan, o que esté Él habitando en medio nuestro, es que no sintamos ese abandono, sino que sintamos su presencia en todo tiempo. Y sabemos, por supuesto, que esto es lo que vino a hacer también nuestro Mesías, ¿cierto? Que su morada la vino a colocar en medio de nosotros. Recordemos lo que dice la Torá, perdón, la Brit Hadashah, dice, lo coloco en grande. Respondió Yeshua y les dijo, el que me ama mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho cosas, estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará a todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, la paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, y dice, no tenga miedo, o no tenga temor. ¿Cuál es el objetivo, como dice ahí, de que la morada de Hashem esté en medio de nosotros? Como allí se lee, como dijo Yeshua, que repose la paz en medio de nosotros, pero como dice ahí, para que no se turbe nuestro corazón, para que no tenga dudas, que no tenga temores y no tenga miedo. El problema de Israel con Amalek es el miedo, es el temor. El problema con los enemigos, ¿cierto? Que tenemos de nuestra alma es el temor, es la duda, es el perturbarse. Por eso, el Eterno viene a ser morada en medio de nosotros. Yeshua dijo, Él viene, el que guarda mi palabra, mi Padre vendrá y yo, conjunto con Él, y haremos morada con Él. Y esta palabra no es mía. Y por eso dice el Consolador, Él, dice, Él os enseñará todas estas cosas. Y os dará todo lo que os recordará todo lo que os he dicho. En los profetas, ¿cierto? Como Isaías dice, Nahamú a mí. Consolados, consolados, pueblo mío. Hablad al corazón de Jerusalén. Dice, consolados, consolados, pueblo mío. ¿Para qué viene el consolador? Justamente para suplir la ausencia, ese eventual abandono. No hay templo, estamos desterrados de la tierra de Israel. Hay un sentimiento de abandono. Por eso viene la presencia del Eterno en nuestra vida. Y por eso también se posa el Ruach HaKodesh en nosotros, para hacer morada, para suplir la ausencia de un templo físico y para suplir también el hecho de no estar quizás en la tierra prometida. Y Él nos da, ¿cierto? El consolador, el Menahem en hebreo, para, para aplacar esa duda que hay en nosotros. Entonces, el objetivo también de que viniera el Mesías es que Él dice, y de que Él partiera y no se quedara con nosotros, es que viniera el consolador, es que viniera el que viniera a suplir esa duda que había en nuestros corazones. Yo habité en medio de ustedes, y yo les aseguro que sigo en medio de ustedes. En otras palabras, no tengan temor, no tengan dudas. La duda provocó que el pueblo se enfriara, que dudara, ¿está Dios en medio nuestro o no? Un corazón así no puede ser un corazón generoso, no puede dar. El que tiene duda, no da. El que tiene temor de lo que vendrá, o cuida excesivamente quizás todo y no lo invierte, también puede llegar a perderlo. Yeshua también lo habló. El que simplemente atesora lo que tiene y no lo invierte y no piensa que eso se puede multiplicar y que lo que yo doy también es para la presencia, es para, por ejemplo, el servicio del Eterno y lo dejo ahí y ya, y no doy nada, y yo no pienso que la obra del Eterno pueda seguir extendiéndose o que Él puede levantar un Mishkan aquí en otro lugar, simplemente estoy dudando de la obra y la efectividad de la palabra del Eterno. Y ahí tenemos problemas. Y quizá hoy día es un tiempo de muchas dudas, sobre todo de incertidumbre, generalizada en el mundo. Bueno,
Una de las cosas también que le mencionaba al inicio, y es que la parashá dice que le fue mostrado un diseño. Como dice ahí en Shemot 25:9. Dice que Hol asher ani mareh otja et tavnit amishkan bet tavnit kol kelav vejen ta'asu. Dice, conforme o de acuerdo a todo lo que yo te he mostrado, te muestro, maré, dice otja a ti, et tavnit, de este modelo, tavnit, que significa un modelo, un diseño, a Mishkan, el diseño del Mishkan, bet tavnit, y también conforme al modelo, kol kelav de todos los utensilios, vejen ta'asu. Así lo harán. Él mostró, él no solamente describió harán esto, harán esto, harán esto, harán esto y harán esto, sino que colocó un diseño, un dibujo. Esto es muy similar, ¿no? A nuestros manuales hoy día. Cuando compramos algo para armar, aparecen ahí los diseños, ¿cierto? Y las instrucciones. Uno podría decir que con las instrucciones es suficiente, realmente. Mira, con tal que tenga un número, estén enumeradas las piezas, yo lo puedo armar solamente con una instrucción, no necesito un modelo. Pero ¿por qué necesitaba un modelo, un diseño? Bueno, los sabios también comentan al respecto que no alcanzaba, por así decirlo, o sea, podía cumplir la función, pero no necesitaban solamente que el Eterno no necesitaba solamente que el pueblo armara un Mishkan, sino que también se elevaran en pensamientos de sus corazones más profundos todavía. Porque la idea en hebreo del corazón, para los que tenemos el entendimiento occidental, la idea del corazón está asociado en la Torá y en hebreo, ¿cierto? Con los pensamientos. Y los pensamientos están relacionados con imaginación, ver algo, pensar, suponer, imaginar. Todo eso está relacionado con el corazón. Hoy día para nosotros eso representa la mente, ¿no? Como en la pensamiento griego. Pero en la Biblia eso se le llama corazón. El corazón en la Torá no es el asiento de las emociones. El corazón no representa la emoción, sino que el pensamiento. La generosidad nuevamente también viene del corazón, ¿no? Que sea generoso de corazón, en el pensamiento. Y aquí conectamos el otro punto profundo también de nuestra esencia, nuestros pensamientos, nuestro corazón. ¿Qué es nuestro corazón? Es lo que pensamos, lo que vemos, imaginamos, por así llamarle ahora, en nuestra mente. En la Torá se le llama nuestro corazón. Lo que imaginamos allí, esos pensamientos. No solo bastaba que levantaran un Mishkan con el intelecto y con la visión en los sentidos más externos, sino que tenían que hacerlo de lo profundo del pensamiento, de donde está también ese poder de visualizar, el diseño, de ver y de razonar y de procesar y de que nuestro, nuestro corazón, nuestra mente, ¿cierto?, pueda procesar todo eso y que se pueda elevar juntamente con ello. Entonces, una cosa es saber que hay un Mishkan y otra cosa es verlo y es estar en un servicio allí y es elevarse, ofreciendo una ofrenda delante de él. Y eso es lo que el Eterno está buscando en el fondo, en esta, al menos cierto, en esta porción, es que el pueblo pueda elevarse a través del pensamiento. Por eso también dice que a Betzalel, cierto, más adelante, él le fue dado Ruach Elohim, el Ruach, el Espíritu de Dios, para que él pudiese tener la sabiduría e inteligencia para poder hacer todo esto. Entonces ellos debían colocarse en este diseño. Betzalel de hecho significa sombra de Dios, a la sombra de Dios. Ellos debían colocarse en el Mishkan, pero también ver lo que había detrás de él. Y lo que hay detrás de él, el pensamiento, son las razones puras por las cuales servimos nosotros al Eterno. Hay una, hay una manera también de entender por qué el Eterno decidió colocar su Mishkan en medio de Israel. ¿Cuál es el objetivo de que Él colocara el Mishkan allí? Él requiere, por supuesto, que nuestros pensamientos sean puros, sean elevados y estén
en la dirección correcta. De esta manera podemos servirle a Él adecuadamente. Hay un midrash, bueno, en verdad es una historia que cuenta también, cuentan también los sabios, sobre el verso, y harán para mí un Mishkan y yo habitaré en medio de ellos. Y dice que esto es similar a un rey que tenía una hija única. Este rey tenía una sola hija. Y después de casarla con un príncipe, que él, ¿cierto?, buscó de una nación que le agradó, etcétera, la casó con él. Pero resulta que era su hija única. Y él sentía mucho apego a ella. Entonces él decía, pero es mi única hija, no me podría separar de ella, realmente. Aun cuando la casara, se casara, ¿cierto? Difícil sería que yo pudiera separarme de ella. Entonces le dice a su yerno, al príncipe, por favor, te ruego que no me niegues, ¿cierto? A que cuando tú la lleves como por esposa, pueda yo tener también una habitación, ¿cierto? En tu morada donde yo también pueda visitar y estar allí en medio de, de ella, ¿cierto? Para tener también contacto y no separarme totalmente de ella. Y así comentan los sabios, así le dijo también Dios, el Eterno, a Israel, ¿cierto? Yo les di la Torá, yo les di mi hija, mi regalo más preciado, lo que yo tenía, ¿cierto? En más estima. Y como yo no puedo separarme de ella, yo les pido que hagan una habitación para mí, en medio de ustedes, para donde yo pueda reposar. Y harán para mí un Mishkan, dice el Midrash Rabbah. Entonces, ellos comparan el Mishkan con esta hija, porque ellos antes recibieron, perdón, con la habitación del el rey, porque ellos antes habían recibido, ¿cierto?, a la hija, que sería la Torá. Entonces, lo que están diciendo los sabios en el fondo es que para el Eterno era tan grande la Torá, era algo tan preciado, su justicia, su esencia, la esencia, ¿cierto?, de quién es Él, que lo acompaña siempre, porque el Eterno nunca se ha separado de quién es Él. Pero aquí, por así decirlo, se separó de alguna forma y dio su esencia a través de mandamientos y a través de la Torá. Y ejecutó una Torá, un código que muestra una parte de Él, como que algo se hubiese desprendido de Él, una parte de su santidad, y la colocó en las manos de Israel. Pero le dice, como yo no me quiero separar del todo, yo voy a poner mi presencia también en medio de ustedes. Así de esta manera Dios también deposita su presencia dentro de nosotros, dentro de Israel y de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que respetemos a su hija, ¿cierto? ¿Qué es lo que querría todo padre o madre cuando casa a sus hijos o a su hija? Que la respeten, que lo respeten. ¿Qué es lo que quiere el Eterno cuando nos entregó la Torá? Un regalo tan preciado que respetemos la Torá. Por lo tanto, su presencia está marcando siempre en nuestra vida o en este momento en el Mishkan, en el desierto, el que el pueblo de Israel tuviera que respetar su Torá. Si ustedes andan en santidad, mi presencia posa en medio de ustedes y hay armonía. Si ustedes, ¿cierto?, cumplen la Torá y hacen lo que deben hacer, yo estoy ahí en medio de ustedes y veo el respeto que hay y hay armonía. Pero si no respetamos su Torá, su presencia, si no respetamos el servicio a Dios, su presencia se va de allí. Y por eso se siente como un abandono. O sea, me diste un regalo, pero me separaste de ti. Y en verdad no me importaba el regalo, me importaba más tú. ¿Cierto? Es como una manera de decir eso. Eh, Me conecto con esto, pero también es porque deseaba estar conectado contigo. Entonces, nos sirve simplemente tener la Torá y no tener la presencia del Eterno. ¿Quién cuida que respetemos, cierto, su obra? ¿Y quién demuestra en el fondo de que estamos haciendo las cosas bien? Su presencia demuestra esto en nuestra vida. Y en este momento en el pueblo de Israel. El pueblo que andaba en lo adecuado, la presencia, la Shejinah del Eterno habitaba en el Mishkan. Y si no, desaparecía realmente. Entonces, vamos a
ir hacia las partes finales de esta parasha. Recuerdo también los versos que aparecen en Hebreos. En Hebreos también se nos dice la figura y la sombra de las cosas que fueron mostradas al pueblo de Israel también nos fueron mostradas a nosotros de otra manera. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro de las cosas santas y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. Pero si estuviera en la tierra, no sería sacerdote de manera alguna, habiendo aún quienes siguen presentando ofrendas según la ley, los cuales son figura y sombra de las cosas celestiales, como les fue advertido a Moisés cuando estaba por terminar el tabernáculo, pues, mira, le dice, haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora ha obtenido un ministerio aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice cierto libro de Hebreos? Nosotros tenemos un sumo sacerdote, tenemos, por así decirlo, tenemos al novio, pero tenemos también el modelo, el que sirve también en el modelo celestial, el modelo perfecto, no la sombra de lo que habría de manifestarse, sino el manifestado, el que habla de mejores promesas. Entonces, con mayor razón, sobre aquel que reposa el Ruach HaKodesh, que Yeshua dice, yo y mi Padre moraremos en él. Significa que tiene que estar cumpliendo, ¿cierto?, con la expectativa del Eterno. Recordemos que esta expectativa que Él tiene sobre nuestra vida es a través de una justificación por la fe. Y la fe no tiene dudas, porque la fe solo tiene certeza. Como dijo Shaul, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. No hay lugar para la duda. La manera en cual nosotros somos justificados a través del Mesías, por la cual recibimos su presencia, su Ruach HaKodesh en nuestra vida, por la cual podemos movernos, ¿cierto?, en un diseño que Él ha manifestado y ha guardado, que no es, a lo mejor no lo vemos tangible, pero que está manifestado como dice allí, ¿cierto?, en los lugares celestiales, es el propósito de que nosotros no tengamos duda. Nuestra creencia siempre tiene que involucrar la fe, la emuná, la confianza, y no la duda, porque la duda aleja su presencia de nosotros. La duda genera que nuestros enemigos nos destruyan, nos venzan, tomen lugar en nuestra vida, y genera también que la presencia no pueda habitar de manera tranquila en nuestros corazones. Entonces, la emuná, la justificación por la fe, por la cual tanto judíos como gentiles, justificados por la fe, ¿cierto?, han entrado a creer, es lo que puede mantener también la presencia del Eterno en nuestros corazones, que no haya ninguna duda. Por eso tiene que partir por la emuná, por la fe, y complementarse con obras. ¿Qué pasó con el pueblo? Dudó y tuvo que complementar con obras. Pero ¿qué es lo que quiere el Eterno? Que no dudemos y complementemos con obras. ¿Por qué es necesario? Porque si no, el libro de Hebreos no dijera o no diría que hay un diseño celestial. Es decir, donde se presentan sacrificios, donde se presenta un servicio a Dios. No hubiese dicho que hay un diseño celestial si no fuera necesario complementar con obras, donde se ejecuta una acción. Lo que quiere el Eterno es que abandonemos la duda y la justifiquemos con obras, sino que sino que tengamos en una confianza completa y absoluta, sin dudas, y complementemos con obras, para que así sea manifestado, ¿no?, la esencia de no de las sombras, sino las cosas manifiestas que hemos recibido a través del Mesías, que es condiciones de un nuevo pacto y un mejor y mejores promesas, como está escrito allí. De esta manera, ¿cierto? Para cerrar esta idea que hemos comentado en esta parasha, el profeta dice: por tanto, así dice Adonai, aunque yo los arrojé lejos de las naciones
Y aunque los dispersé entre los pueblos, con todo, les seré por un pequeño santuario. Como dice en hebreo, un mikdash meat, un pequeño santuario. Va'aratzot asher bausham, por toda la tierra donde lleguen, donde estén. Así que dice eso. Aun cuando yo los arroje por todos los lugares, aun cuando ustedes estén de aquí a allá, de un lugar u otro, yo, ¿cierto? Haré y levantaré un pequeño santuario en medio de ustedes, allí, donde sea que estén. Ezequiel 11:16. Ese pequeño santuario, sabemos, ¿cierto?, que es un templo. En el judaísmo se le llama Mikdash Meat también a todo lo que son la, las Batei Knesiot, las sinagogas, las Batei Midrashot, también las casas de estudio. Pero también nosotros tenemos una interpretación clara, ¿no?, del Brit Hadashah, antes de leer esto, que dice que realmente el Eterno levantó, ¿cierto?, un templo que somos todos nosotros. De hecho, dice, ¿cierto?, cuando estaba el Mesías en medio de nosotros, recordemos, él se refirió a sí mismo como el templo. ¿Qué dijo él? Destruid el templo y en 3 días lo levantaré de nuevo. ¿Y a qué se refería él? Explica el mismo libro de Yohanan de Juan. Hablaba del templo de su cuerpo. Es decir, él se comparó con el templo. En el fondo, entre el Mesías y el templo hay una conexión clara. No es una conexión que una reemplaza a la otra, sino podríamos decir una conexión mística, que va más allá. Si el Mesías sufre y padece, así también pasa con el templo. Sufre y padece. Si el pueblo está cercano al Mesías de la redención, hay una reconstrucción del templo, hay un servicio que vuelve a establecerse. Pero cuando el pueblo se aleja, hay una destrucción del templo y del Mesías y de la redención que se aleja. Entonces la resurrección del Mesías, ¿cómo está relacionada en el Brit Hadashah? Con la construcción de la Nueva Jerusalén, nuevamente el templo en medio nuestro. Cuando vuelva el Mesías y haya resurrección posterior, para todo, ¿cierto? En ese momento también va a ser restablecido el templo, el tabernáculo, ¿cierto?, de David. Así está dicho. Entonces, al Mesías se le llamó como el templo. ¿Y cómo se le llama a los que siguen al Mesías? El cuerpo del Mesías. Por así llamarle también el cuerpo que sería el templo. Y como dice la Brit Hadashah, que todos nosotros somos templos de Dios. ¿Por qué? Porque mora el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, en nuestros corazones. Por lo tanto, no significa de que nosotros recibamos adoración, porque Dios está en mi interior y se centre todo en mí. Una idolatría, ¿cierto?, a una persona. No es eso, sino que realmente en nosotros habita su nombre. Nuestra condición de templo también no reemplaza la legitimidad del templo de Jerusalén. Para los que algunos, que a lo mejor tengamos todavía conflictos con el tema del templo, no reemplaza esto el templo. No es un nuevo estatus que reemplaza al templo de allá, porque la escritura habla del templo. Pero sí dice entonces que Él habita en medio nuestro, y nosotros somos también esos pequeños santuarios. Y como nos llamaron en el Brit Hadashah, somos templo de Dios. Casa. Perdón, somos templo de Dios. Cada uno de nosotros. Cierro con estas palabras de la Didaje sobre la generosidad que compartí también hace unos años. Y es una recomendación apostólica para cada uno de nosotros sobre el dar. Cerramos con esta idea. Dice, voy a ponerla aquí. Dice, no tengas respecto de si Dios cumplirá o no sus promesas. Ni tiendas la mano para recibir, ni la tengas cerrada cuando se trate de dar. ¿Ya? O sea, dice, no tengas respecto de si Dios cumplirá o no sus promesas. Porque Dios cumple sus promesas. No tenemos que dudar que Dios cumple sus promesas. Si Dios dice, los bendeciré si hacen tal y tal cosa, Él cumple sus promesas. No podemos dudar de ello. Esto es lo primero, ante todo.
no dudar de sus promesas. Ni tiendas la mano para recibir, ni la tengas cerrada cuando se trate de dar. Así como podemos recibir, y como dice, eh, pero tampoco tenemos que tender la mano siempre para recibir. O sea, siempre esperar recibir algo, sino que, pero tampoco evitemos tenerla cerrada cuando se trate de dar. Esto es una alajá, por así decir, una manera de resguardarse. No estemos siempre pidiendo, pero tampoco tengamos la mano cerrada para dar. Si posees algunos bienes como fruto de tu trabajo, no pagarás el rescate de tus pecados. Entonces, si posees ciertos bienes y tú tienes algo de lo que tú has ganado, ¿cierto? De tu trabajo, no, no pienses que das algo, ¿cierto? Y pagas como lo que tú das, es como un rescate por lo que tú haces mal. Como yo recibo, en verdad yo doy esto como para justificar lo que yo no hago bien. No, no podemos dar generosamente pensando así. Por supuesto que no. No estés indeciso cuando se trate de dar, ni regañes al dar algo, porque conoces al dispensador de la recompensa. Y ahí también está la clave. No estés indeciso en dar, no dudes, como el pueblo de Israel contra Amalek, que dudó. No dudes, no estés indeciso en dar. El dar muestra claramente a aquella persona que tiene o no fe, muchas veces. Es un claro ejemplo de alguien que tiene o no tiene fe, que tiene dudas o que no, si está abierto para dar. Dice, porque ni regañas al dar algo, ¿ya? O sea, ni tengas problema de que otros también den, sino dice porque reconoces al dispensador de la recompensa, porque tú sabes a quién le das y quién está detrás de todo. ¿Y quién le llamó Trumati, mi ofrenda, a lo que tú das cuando es generosamente? Tú sabes quién recompensa y quién da la recompensa, que es Dios mismo. Si tú lo conoces, no dudas. Pero si tú no lo conoces, tú dudas. Y ahí está el punto. No vuelvas la espalda al indigente. Reparte lo que tienes con tu hermano. No digas que lo tuyo te pertenece. Porque si las cosas inmortales os son comunes, ¿cuánta mayor razón deberá ser lo perecedero? Perdón, si las cosas inmortales os son comunes, los dones de Dios, sus atributos, sus frutos del Espíritu y todo regalo del cielo, ¿cuánta mayor razón deben serlo las cosas perecederas? O sea, si compartimos entre nosotros tanta bondad, justicia, misericordia, hablar, lo bueno, la justicia, etcétera, ¿por qué no podríamos también compartir lo que es perecedero? Entonces ahí hay varios argumentos y siempre nos va a traer esto. La persona que tiene emuná, que no tiene duda, siempre es generosa. Porque sabe de quién es quién recompensa, quién es el que dispensa todas las cosas. Lo conoce a él. Y no duda que él está en medio de nosotros. Pero aquel que no es generoso o que le cuesta, no digamos que todos seamos un 100 de 100, un 7 de 7 en cuanto a esto. Pero realmente demuestra el que no tiene generosidad muchas veces, que no lo conoce y no sabe quién le retribuye, quién le devuelve, o a quién le está dando, o quién le dio a él, y por qué él también tiene que dar. Eso es lo que tenemos que corregir. De tal manera que la santidad de Hashem, que su palabra, ¿cierto? Su santidad, todo lo que Él nos ha dado, pueda habitar en nuestros corazones y establecerse allí. Y podamos decir que Él habita en medio nuestro. Que el Eterno les bendiga a todos ustedes. Les deseo un Shabbat Shalom y que haya sido de edificación esta palabra. Que el Eterno la selle en nuestros corazones, para bien, para vida, para bendición y para toda generosidad de corazón. Shalom.